Antes de comenzar les quiero pedir, síganos en nuestras redes sociales, nuestra página web www.herramientasparavivir.com, nuestro canal de YouTube, Herramientas para Vivir, nuestra fanpage, nuestra página de Facebook y nuestro Instagram, Herramientas para Vivir. Ahí va a tener mucha información. Si les gusta este video, lo está viendo por YouTube, dele me gusta, dele seguir a nuestro canal. Eso nos ayuda para seguir creciendo y compartiendo toda esta información para la evolución del ser. Aquarelax vibroenergético. Una técnica que está desde hace un tiempo ya dándose y nos va a estar contando Mónica González, ¿de qué se trata? Mónica, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Teníamos pendiente hace un tiempo ya de que estés y que nos cuente, porque realmente es muy llamativo y que llega mucho, ¿no? Es una técnica que... ¿Para qué nos ayuda? Eso vamos. ¿De dónde viene esta técnica Aquarelax? Bien, las técnicas estas corporales acuáticas vienen desde hace varios años. Nació desde la técnica del Watsu, que es una técnica para relajarse en el agua, que tiene movimientos, se hace en una pileta climatizada o con agua temperada, a una cierta temperatura. La temperatura del agua tiene que estar acorde a la temperatura corporal. Sí, bien. Generalmente arriba de 34 grados, siempre. Así que bueno, como en Venado teníamos la pileta, que trabajábamos a nivel terapéutico, entonces se podía hacer tranquilamente porque en esas temperaturas trabajamos en la pileta. Así que era ideal para incorporar estas técnicas que ya se vienen dando hace rato. Así que bueno, viene de la técnica del Watsu, que es, la palabra Watsu viene de water, de agua, wo, y tsu de shiatsu. ¿Sí? Entonces es una técnica que la creó Harold Dull, un californiano, que se hacían termas. Entonces son todos con movimientos que llevan a la posición fetal. Entonces en el agua calentita y a esa temperatura, entonces es un viaje para la persona. Es un viaje que nos lleva otra vez a ese momento del útero, ¿no? Sí. Y el agua es el comienzo, es el inicio de todo. El agua es el origen, así que por eso cuando una persona se sumerge y empezamos a hacer este tipo de trabajo corporales, sí, se llega al origen a veces de las cosas, y el agua actúa como un espejo, entonces nos muestra y nos refleja muchas cosas. Refleja un montón de cosas. ¿Qué se descubre? ¿Qué vivencia tiene la gente en esos momentos? En realidad empieza como un trabajo corporal de estiramiento, pero bueno, tiene algo, va a lo más profundo. Entonces las personas sienten, sacan hacia afuera toda la parte emocional, y generalmente nosotros en el cuerpo tenemos memorias y están ahí, tenemos trabadas cosas, entonces al estirarnos y al relajarnos empiezan a aflorar un montón de cosas, así que por eso también... Y se sana. Sí, claro. Sí, tal cual. ¿Es una técnica para hacer algún tratamiento con algún síntoma que tengamos o solo también podemos utilizarlo como un relax? Sí, en realidad generalmente es para problemas, patologías que vienen con columna, para la columna. Es terapéutico. Es terapéutico. ¿Por qué? Porque en el agua estás flotando, no tenés tu peso sobre las articulaciones, estás flotando, los acostamos a las personas. El Watsu no, pero bueno, en el Aquarelax ya incorporamos unas almohadas especiales que nosotros utilizamos para que la persona se acueste y que esté cómoda en el agua, y entonces nos quedan las dos manos libres para poder trabajar, y por eso el Aquarelax vibroenergético empieza a trabajarse también con el sonido. Entonces la tenemos a la persona relajada y en la superficie del agua, y tenemos las dos manos libres para poder empezar a trabajar también con el sonido, que es lo que nosotros también le incorporamos un poco a esas técnicas. ¿Y estos sonidos en qué consisten? ¿Son cuencos, por lo que veíamos? Sí, los sonidos, armamos un paisaje sonoro en esa relajación. Imagínate, vos estás flotando en el agua. Con los ojos cerrados, ¿esto es una especie de meditación también? Sí, es una meditación. Es una meditación, porque va hacia ese lado.
Y bueno, y después trabajamos con los cuencos y le fuimos incorporando todo lo que son sonidos ancestrales. Así que bueno, llevamos didgeridoo, llevamos las caracolas, llevamos los cuencos, llevamos las flautas. Nada, se empieza a armar un abanico impresionante, porque cuando uno se mete es un mundo el sonido. Realmente te transportás a otra dimensión, porque estás, primero que no estamos parados o el cuerpo está como flotando, digamos, está literalmente flotando en el agua, entonces no tenés resistencia. No, obviamente. Y el estar con los ojos cerrados y alguna técnica de respiración también debe ir acompañando. Y esos sonidos que te transportan realmente. ¿Qué devoluciones tenés? ¿Qué sensaciones? Bueno, vos también lo has experimentado antes de ser... Sí, la verdad que cuando yo empecé con la técnica del Watsu, a mí me cambió la vida. Nos cambia la vida. Generalmente después de algún problema que tuvimos en el momento, algo así que se nos despertó, generalmente ahí la persona es como que empieza a ver las cosas de otra manera. Claro. Así que bueno, desde lo emocional, que empiezan a llorar la gente, entonces ahí uno contiene, pero como no somos psicólogos, o sea, claro, tenemos que ahí a ver de dónde, mantener, o sea, uno mismo tiene que ver de dónde sale. Pues la sale, persona tiene que seguir ese trabajo, esa emoción que salta, y empezás a ver las cosas de diferente forma, ¿sí? Se empiezan a abrir, empezamos a entrar como en otros estados de conciencia, claro, también, ¿no es cierto? Entonces nos lleva todo ese trabajo del sonido, y bueno, y el sonido nos lleva siempre al origen y a esa... Porque cuando nosotros estamos acostados y buscamos esa posición fetal y incorporamos el sonido, lo que nosotros nos lleva al útero materno, porque nosotros empezamos a desarrollar como bebés y fetos, ¿sí? Lo primero que escuchamos son sonidos. Claro, claro. Los sonidos internos de nuestra madre, del corazón, de toda la parte digestiva. Sí. Entonces, cuando nosotros empezamos, o sea, estás acostado en esas posiciones y empezamos a escuchar sonido, por ahí se sanan cosas, claro, que venimos trayendo desde la panza de mamá. Y venimos arrastrando mucho desde ahí. Sí, seguramente. Y ahí es donde brotan esas emociones. Sí, que por ahí uno no se da cuenta y están, no sabe de dónde viene esa angustia. Claro. Y bueno, y ahí empiezan a aflorar un montón de cuestiones. Qué bárbaro. Y hablando, ¿no?, desde ese momento de la panza y de ese momento que cuando estamos ahí, ¿cómo va la terapia con una embarazada? ¿Es recomendable? Sí, totalmente. Lo que sí, siempre hay que pedir permiso a ese bebé, porque bueno, estamos ahí invadiendo su espacio. Pero como son sonidos, generalmente, bueno, uno cuando está en la panza siempre hay que incorporarles sonidos, aparte, claro, de los que tienen y los externos, y cuando el bebé nace y sale, se calma con la voz de su mamá. Exacto. Que entonces, es el primer sonido que reconoce. Claro que sí, la voz de su mamá, de todo su entorno. Entonces, tenemos que ver, empezar a investigar, a ver qué pasa cuando el bebé está en la panza y empieza a escuchar estos sonidos. Y cuando sale, a ver con qué nos encontramos. Y si vuelve a reconocerlos, porque seguramente después la madre puede hacer ese seguimiento. Claro, sí. Así que bueno, estamos ahí, cuando volvamos al agua, vamos a empezar a incorporar también, como vamos a empezar con clases para embarazadas, así que vamos a tener a la embarazada. Después que... Vamos por parte. El bebé, ¿a partir de qué edad se puede incorporar? El bebé, nosotros los tomamos a partir de los 4 meses en el agua. Muy chiquito. Sí, pero se puede ir haciendo ese trabajo en casa, el anterior, porque a un bebé vos lo sacás de ese ámbito del líquido, del útero, y está en el líquido. Estaba en el líquido. Y lo largás en el agua y nada. Sí, no sé si nada, pero bueno, empieza a ser, ellos vienen al mundo y se trabaja con los reflejos arcaicos que ellos tienen. Entonces, cuando vos lo llevás al agua, ellos empiezan a reconocer y al bebé empiezan a soltarse. ¿Sí? En realidad los bebés no tienen miedo al agua, bebé, uno es el que
le empieza a generar. Entonces, bueno, es todo un trabajo con la mamá que hago y con el bebé para empezar a reconocer esos espacios que ellos ya estaban seguros. Y no pierde ese contacto, porque generalmente lo que nos pasó fue eso, perder ese contacto con el agua. Porque nacíamos, salíamos de ese lugar donde estábamos cubiertos de agua y después no volvíamos a estar durante mucho tiempo y encima cuando nos volvían a meter en el agua con miedo. Claro, sí. Y es lo que nos pasan los miedos a nosotros. En cambio, es maravilloso eso, cuando un bebé sigue con ese contacto en el agua, se va a defender mucho mejor en el agua. Claro que sí. Sí, tenemos bebés hay bebés que vienen y ya reconocen. Es como si ya estuvieran todo el tiempo y las madres no pueden creer, dicen, ¿cómo puede ser? Y sí, ellos recuerdan, empiezan a recordar cuando estaban en la panza porque se movían para todos lados. Entonces, a un bebé vos lo metés en el agua y empieza a patalear y vos decís, ¿cómo es eso? Pero bueno, y sí, es lo que traen y recuerdan. Y eso sí, los niños, ¿a partir de qué edad? O sea, si no es a los 4 meses, ¿hay una edad como para comenzar o en cualquier momento se puede comenzar? En cualquier momento se puede comenzar. Generalmente los papás lo llevan a los 3 años, que es cuando hacemos ese pasaje de... Yo los vieno a los 4 meses, entre los 2 y los 3 años, ahí se hace el pasaje para ya dejar a su mamá de lado, hacer ese desapego y que a los 3 añitos ya empiezan a venir solos al agua. Bien. Así que hacemos toda esa transición un poco. Y la misma transición que también le va a ayudar después al momento de escolarizarse. Claro. Cuando más o menos empiezan en salita de el jardín en salita de 3, que ya van sin su mamá y su papá, pero bueno, este desapego que hacemos con ellos, respetuoso, siempre respetando los tiempos de los chicos. Bien. ¿Sí? Pero hay chicos que ¿Y de los padres? Por ahí los tiempos son más... Sí, a veces tenemos que trabajar más con los papás que con los chicos, pero nada, es un trabajo maravilloso. Y siempre que uno le ponga amor al trabajo, las cosas ahí empiezan a encajar y se van dando solitas. Seguramente. Y bueno, pasamos a la adultez. Ya ahí trabajamos... ¿Qué trabajamos? De comenzar, ¿no? Desde adultos. Sí, bueno... O nos quedó todavía la adolescencia. Los adolescentes ya como que dejan esas cosas. Sí, hay una etapa que nos salteamos. Hay una etapa, sí, que saltean. Por eso es tan importante cuando yo recibo al bebé, porque imagínate que está desde los 0 generalmente hasta los 6 años vienen a la pileta. Pero hay una brecha ahí que, por eso es tan importante ese trabajo que uno hace de bebés y de niños a través del juego. Claro. No enseñarle ni en la técnica de crawl, ni la de espalda, porque los papás a veces volcamos y que quieren que saquemos un meolance. Exactamente. Y esa etapa es tan importante que ellos aprendan a amar el agua. Y después el reto viene solo. Sí. Claro. Sí, porque si no se cansan, imagínate todo este tiempo que tienen, los chicos adoran el agua, les encanta esa brecha que tienen. Y entonces, después queda ahí un espacio, entonces si él empieza a reconocer, solito va a empezar a pedir, quiero ir a natación, quiero seguir en el agua. Y es ahí a lo mejor donde en la adolescencia van por eso, ¿no? Por la natación. Sí. Y bueno, y si tienen algún problema de escoliosis, todos los médicos recomiendan que sigan. Que mejore. Claro. Sí. Es muy importante cuando hay esos temas de columna o... la natación es muy completa, dicen que es una de las actividades más completas que hay. Es un ejercicio porque movilizamos todos los músculos. Todos los músculos y la columna trabaja. Claro. Y sin resistencia. Sin resistencia. Claro. Sí. Siempre estirándonos, entonces, porque nuestra columna necesita estar flexible todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando más flexibilidad tengamos, y ahí nuestra energía, como fluye por nuestra columna, entonces solita fluye y va trabajando sola, por eso es muy importante para diferentes patologías. Y siempre el médico recomienda la natación para si tienes algún problema en la columna. Sí, siempre es muy recomendada, la natación es una de las actividades físicas más recomendadas. Sí.
de grande nos cuesta empezar a tener ese contacto con el agua y aprender técnicas de natación. Por eso es importante, ¿no?, aprender de chico, de volver de empezar a conectar desde ahí para familiarizarnos más con el agua. Sí, bueno, entonces a partir de ahí, como la gente por ahí tiene miedo con este tema de la natación, entonces desde ahí surge ahora las clases de gimnasia acuática. Entonces, donde la persona está en posición vertical, no hace falta que sepa nadar, pero sí que tenga que empezar a perder el miedo al agua, porque trabajamos en posición vertical, parado, con el agua afuera de la cabeza fuera del agua. Fuera del agua. Y bueno, y ahí surge todo el movimiento de la gimnasia acuática, ¿sí?, que empieza a ser como la llamaban la clase de aquagym. Ah, bien, sí, que es más conocido, el aquagym. El aquagym, claro. Entonces ahí ya se anima la persona mayor a venir, generalmente vienen porque el médico las manda. Bien. Al agua. Volvemos siempre, volvemos al agua. Y el aquagym es eso, ¿no? O sea, tenemos la no resistencia que nos ofrece el agua y a la vez en movimientos que sí nos ofrece una resistencia que nos ayuda a fortalecer la musculatura. Totalmente. Y ahí utilizamos todas las propiedades que tiene el agua, que es presión hidrostática. Cuando vos estás adentro del agua, el agua genera una presión que es como un masaje linfático. ¿Sí? Un drenaje Entonces, linfático. Claro, por eso cuando vos salís tenés ganas de ir al baño. Bien. Porque empieza a trabajar desde ahí, ¿sí?, en todas las direcciones. La resistencia del agua que nos ofrece, porque te cuesta a vos caminar en el agua, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar ahí, a empezar a fortalecer, ¿sí?, porque todo el tiempo estamos resistiéndonos a una fuerza que nos ofrece el agua, que nos ofrece resistencia, siempre, con movimiento de brazos, de piernas. Por eso la gente mayor y la pérdida del equilibrio, no perdemos el equilibrio en el agua. El agua nos sostiene. El agua nos sostiene desde todos lados. Entonces, y si nos caemos, no pasa nada. No pasa nada porque estamos en el agua. Estamos ahí en el agua. Así que, nada, tiene un montón de beneficios el agua. Entonces empezamos a trabajar desde ese momento con la persona. Entonces, por eso el trabajo terapéutico, y si trabajamos a una temperatura ideal, claro, actúa como antiinflamatorio, porque nuestros dolores desaparecen. Bien. Ahí. Y la piel, nuestra piel empieza, se humecta y tenemos receptores. Entonces empezamos a trabajar desde acá, como vos te metés en el agua calentita, bajás, ya meterte en el agua calentita, la inmersión ya te relaja. Ya empiezas a relajarte. Entonces las personas se sienten, la verdad que placenteramente. Y bueno, y a partir de ahí empiezan a surgir diferentes prácticas acuáticas, ¿sí? Ya no llamamos más natación. Entonces empezaron a aparecer un abanico de otras prácticas, que ya le llamamos prácticas acuáticas para el bienestar corporal, en donde las clases de aquagym conscientes, porque la persona cuando está en el agua y empieza a hacer los movimientos, ¿sí?, empieza a tomar conciencia de esos movimientos, porque el agua no me deja hacer las cosas rápido, claro, como hacemos en un gimnasio o en otro lado. Empieza a tomar conciencia de cómo está su cuerpo y cómo hacen los movimientos, ¿sí?, porque son más lentos. Entonces, nuestro cerebro empieza a trabajar de otra forma. Y a la vez trabaja a nivel, cuando vos me decías consciente, trabaja a nivel de la conciencia emocional, digamos, porque, como decías hoy, que afloran las emociones de otros momentos. Claro, bueno, entonces, a partir de estas actividades empezamos a incorporar, nos dimos cuenta que cuando la persona estaba en flotación, y también si ella tiene miedo, está en el agua acostada, con almohadas, que son como que te sostiene alguien. Sí. Esas son unas almohadas especiales. ¿Flotantes? Flotantes. Son almohadas flotantes. Y tus piernas también están sostenidas por dos almohadas que ponemos abajo de las rodillas, en el hueco popliteo. Bien. Entonces, estás segura. Es como si alguien te abrazara y te sostiene en el agua. La contención es completa. Totalmente. Entonces, las personas se dejan, aunque tengan miedo, se dejan llevar y
están seguras. Entonces empezaron a aparecer todo este tipo de prácticas acuáticas, entonces el aquarelax, que nosotros vibroenergético que lo llamamos, Sí. La gimnasia acuática consciente y bueno, y todas las otras actividades como ser de los niños, yo los llamo aquabebés. Bien. Y ahora vamos a incorporar las embarazadas acuáticas. Eso está bárbaro. Así que vamos a tenerlos en Todo. todo, desde 0 a 99 Desde años. antes de nacer hasta que decidamos desencarnar, podemos practicar esta técnica que nos va a ir ayudando primero emocionalmente y físicamente también. Sí, desde todos lados. ¿Cuántas veces por semana lo estaban realizando? 2 veces por semana. 2 veces por semana. Lo ideal es 2 veces por semana. Lo ideal sería todos los días. Eso sería. Uno cambia la vida. No, te cambia. Aparte, lo que se extraña el agua. Sí. Porque por ahí personas que vienen habitualmente y por ahí un mes que no vinieron y dicen, ay, no sabes cómo extrañaba el agua. La extrañan un montón. Sí. Así que, nada, y se arman unos grupos porque también está la parte social. Claro, seguro. Porque estamos en un grupo social, el agua nos contiene, y entonces es maravilloso. A la vez, para algunos traumas físicos también pueden ayudar a la recuperación. Sí, totalmente. Un postoperatorio a lo mejor de alguna rodilla o de cadera. Generalmente los médicos empezaron a darse cuenta de que llevar a un postoperatorio al agua ¿sí? Es muchísimo más rápido y hasta antes de la operación. También. Generalmente mandan a las personas antes de una cirugía. ¿Y se ha evitado, después ¿Se ha evitado la cirugía o no? No, van a la cirugía y la recuperación que tienen después es rapidísima. ¿Y a qué se debe? A que el cuerpo ya está preparado y como tiene memoria, ¿sí? Entonces ya tengo menos trauma, llego con menos trauma, porque el agua también ayuda muchísimo al estrés postraumático. Claro. ¿Sí? Entonces, el agua como nos baja los niveles de estrés, entonces ese estrés que se produce... y el estrés previo a la operación también. Claro. Baja ese estrés porque uno, previo a una operación, hay una angustia, un estrés que al bajarlo con este sistema, con el agua, claro. Nos va a hacer llegar mucho más preparado a la operación. Seguramente, sí. Claro. Y aparte, evitas o sea, no tienen dolores la gente porque entran al agua, claro. No tienen el propio peso sobre las articulaciones, la movilidad los rangos de movimiento son mucho más amplios en el agua, porque claro. Los músculos actúan de diferente forma. Y se relajan y se pueden elongar más. Claro. Entonces, mirá toda la cantidad de beneficios que te genera. Sí. Hay que probarlo. Hay que ir al agua. Hay que animarse porque todo es para nuestro bienestar. O sea, no tiene contraindicaciones. Nada. Ninguna. Ninguna. Y entonces, y el sonido que nos ayuda también. Aparte. También. Eso, el sonido siempre acompaña y más con esa combinación con el agua nos lleva, como decíamos hoy al principio, nos lleva a otro plano. Nos lleva, sí, tal cual, a un montón de lugares. Bueno, sumamente recomendable. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Cómo se puede acercar para comenzar a vivir esto, ¿no? Desde otra manera, de otro lado? Me encuentran en el Facebook como Mónica Adriana González, y bueno, próximo a abrir la pileta, que estamos ahí en ese periodo de transformación, en el centro de hidroterapia, que se va a llamar Hidrocinesis. Muy bien. Que queda en la calle 9 de Julio 345, así que bueno, cuando se terminen todas las reformas que vamos a hacer, va a ser solamente un centro de hidroterapia. Así que va a funcionar solamente la pileta y la gente va a estar comodísima porque bueno, se está ampliando todos los vestuarios y todo. Que se contacte la gente y que reserve su lugar porque seguramente no va a haber lugares disponibles.
ya tenemos toda la gente que nos está esperando. Que nos venía siguiendo, que lo estaban esperando. Sí. Y volver. Bueno, y volver a estas actividades que la verdad que nos sanan. Y te llenan el alma, ¿no? Porque eso de ayudarle al otro a que pueda estar mejor, eso a uno también le llena. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Siempre hay algo más para ir y buscar algo mejor, para estar en armonía y poder combinar desde este lado ahora sonidos, el agua y el volver a ese momento de cuando estábamos en la panza de mamá. Realmente debe ser una experiencia maravillosa. Tenerlo en cuenta.